Entonces, yo quería ver un problema, bueno, tal vez primero, en el libro viene con un orden un poco diferente de cómo cubrimos la materia, yo preferí cubrirla en un orden diferente. Entonces quería ver primero ejercicios de doble rendija y los que quería ver con ustedes eran el ejercicio 42 y el 43. Ok, entonces el 42, como ven ahí, dice, estamos realizando un experimento de doble rendija con dos colores distintos, es decir, dos longitudes de onda. Hay dos rayos independientes pasando por las rendijas. Observamos que la franja brillante de segundo orden, cuando utilizamos luz roja de 680 nanómetros, está en la misma posición que la franja brillante de tercer orden correspondiente a otro color. ¿Cuál es la longitud de onda de dicho color y de qué color se trata? Bueno, la segunda pregunta es solo ver la tabla y ver a qué longitud de onda corresponde cierto color que está ahí en el libro. Esa no me interesa verla con ustedes, es comparar un número con una tabla. La primera, sí es importante, ¿verdad? Entonces, tal vez lo primero de acá es que las longitudes de onda de la luz visible siempre están en este, nanómetros, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, solo para recordar, algo pasó con la pizarra, en un segundo, ¿no? Veo en la... ¿Ustedes ven la página blanca en la pizarra? Sí, profe. Sí. Sí, Sí, el problema es que yo le estoy pasando la mano por enfrente a la cámara y no se ve la mano. Está como paralizado el video. Ya sirvió, profe. Sí, ya ahora sí. Ok. Entonces, solo para recordar rápidamente, un nanómetro era igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. O sea, 0,8 ceros y un 1. Ah, se ve medio malillo eso, ¿verdad? Sí, Está está medio desenfocado, profe. borroso. Pero al comienzo se veía bien. Yes. Ok, y ahora sí. Hubo que enfocarla a la fuerza. Ok. Entonces, tenemos que un nanómetro es eso. Todos los ejercicios que tengan luz visible, vamos a tener que siempre transformar, ¿verdad? Los números por lo general, multiplicarlos por 10 a la menos 9. ¿Ok? Oye, ¿a dónde vas? Entonces, acá Quería que me llenaras el yuyo. tenemos, hey, porfa, les pido que cuando yo esté dando la clase, traten de cerrar el micrófono, porfa, a menos que tengan un comentario que me quieran decir. Ok, entonces, lo que dice el problema es que la franja brillante de segundo orden, ¿ok? Todos entendemos de qué se trata eso. ¿Qué quiere decir la franja brillante de segundo orden? Entonces, habíamos visto que tenemos una barrera acá por donde salen los dos haces de luz coherentes que van a interferir en algún punto, ¿cierto? Entonces también habíamos dicho que en el puro centro de la pantalla, justo enfrente de la mitad del espacio entre las ranuras, eh, teníamos el máximo de orden cero, ¿ok? O el punto brillante de orden cero, que en la relación que vimos para interferencia constructiva, eso era D, donde D es esto, D seno de cita era igual a n lambda con n igual a 0 más menos 1 más menos 2, etc.
Ok, entonces este era el primer punto brillante, es orden 0. Acá podríamos tener otra franja brillante, en realidad son franjas de orden, esto sería orden 1 y esto sería orden -1 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces el enunciado del problema dice que la franja brillante de primer orden, no, quiero decir, la franja brillante de segundo orden, cuando utilizamos luz roja, voy a anotar los datos por acá, dice que es luz roja, con longitud de onda de 630 nanómetros. Y nos está diciendo que es el máximo de tercer orden, de segundo orden, disculpen. Entonces eso quiere decir que n es igual a 2. Dice que coincide con la misma posición que la franja brillante de tercer orden de el otro color. Entonces, para la luz roja tenemos eso en cierto punto, en cierta posición, ¿verdad? Entonces yo voy a poner acá tal vez, para recordar eso, esto es en una posición fija. Y el otro, tenemos otro rayo de luz desconocido. Por lo tanto, el lambda es desconocido. Pero si nos dicen que ahí tenemos en la misma posición, tenemos n igual a 3 para esta longitud de onda. Ok, entonces recuerden que la posición acá podemos considerarla de dos formas. Es decir, depende de lo que nos pida el problema, nos va a interesar o ya sea la altura y de este punto, o el ángulo, la posición angular de ese punto, que sería este cita aquí. Donde esta era una línea que va justo en medio de los dos rayos. Entonces, para este problema, como yo tengo estas ecuaciones, me interesa tal vez la posición angular, ¿ok? Tal vez es lo que me parece más fácil. Y ya tiene una expresión un poquillo más complicada. Entonces, básicamente lo que el problema dice es que están en la misma posición, por lo tanto, para el rayo 1 yo puedo escribir d seno de cita 0, voy a llamar eso a la posición del punto de interés, y eso sería, el máximo de segundo orden está ahí, entonces sería igual a 2 lambda en esta posición. ¿Ok? Ok, para el rayo 2, yo tengo el mismo D, ¿verdad? La separación no cambia, es el mismo experimento. Y el seno del mismo ángulo, porque dice que es en la misma posición. ¿Ok? Pero en este caso, de hecho voy a llamar a esto lambda 1, primer color, que es rojo. Y para este caso tengo 3 lambda 2. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo igualar estas dos cosas. Yo puedo decir que 2 veces lambda 1 es igual a 3 veces lambda 2. Y como lo que yo quiero averiguar es lambda 2, puedo pasar ese 3 a dividir. Eso me da 2/3 de lambda 1. Es igual a lambda 2. Y teníamos que lambda 1 era 630 nanómetros por 10 a la menos 9. ¿Sí?
Entonces, rápidamente. Esto me da que lambda 2 es 420 nanómetros. Ok, que es una longitud, vean, más corta que la original, por lo tanto eso debe andar por el verde o azul. Ok. Y eso es básicamente ese ejercicio. Ok, entonces ven que lo importante de esos ejercicios es entender la terminología, ¿verdad? Nos dicen máximo de primer orden, máximo de segundo orden, máximo de tercer orden. Tenemos que saber que eso nos está diciendo, bueno, en esta ecuación sustituye a un 2, un 3, un 4 en este n de acá. Y obviamente tal vez podemos recordar que d seno de zeta era la diferencia de las longitudes de las trayectorias de los rayos, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta ecuación existe. Tenemos la diferencia de las longitudes. Tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda para que haya interferencia constructiva entre dos rayos del mismo color. Vean, otra cosa importante de este ejercicio es que los rayos de este color no interfieren con los de este, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el ejercicio nada más es que hay, digamos, aquí tenemos rojo y el rojo forma un patrón de interferencia rojo en la pantalla y aquí tenemos como un verde que forma otro patrón de interferencia verde como si el rojo no existiera, ¿ok? Uno encima del otro y entonces en la pantalla vemos que los puntos rojo y verde coinciden en el mismo lugar de la pantalla para máximos de orden 2 y 3 respectivamente. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces podemos seguir con el ejercicio 43. Profe, Sí. eso es como si los dos rayos fueran, o sea, se difractan, ¿verdad? Y entonces cambiaría el color de la luz. No, no, no. De hecho, vamos a ver. Hay un caso en el que la luz sí cambia de color técnicamente, que es en el de las películas delgadas, ¿verdad? Porque recordemos que cuando la luz pasa de un medio a otro, con diferentes índices de refracción, su longitud de onda cambia. ¿Okay? Entonces, si su longitud de onda cambia, el color asociado a esa longitud de onda de ahí también va a ser diferente. Pero en este caso, lo que tenemos es nada más, en estos experimentos que se llaman experimentos de doble ranura de Young, lo que tenemos es, como vimos en la presentación de la clase pasada, si habían algunas fotos como de un patrón de franjas, ¿verdad? De interferencia rojas. Eso es un experimento hecho, de hecho, con un láser rojo pasando por dos ranuras. Ahora, ok. Ahora, entonces lo que estamos diciendo acá es que si ustedes ponen un láser rojo así lejos que ilumine esta pantalla, ¿verdad? Y muy cerca de él ponen un láser verde, entonces cada uno de ellos va a generar su propio patrón de interferencia quiero decir, en la pantalla, ¿verdad? Aquí estaba la barrera, en la pantalla. Entonces, por ejemplo, usted enciende el láser rojo y va a haber un patrón de franjas rojas, ¿verdad? Y enciende el láser verde y va a haber un patrón de franjas verdes superpuestas a las rojas. Entonces va a haber lugares en los que si las franjas coinciden, de ahí se va a ver la franja va a tener una mezcla de colores rojo y verde, si las franjas coinciden, pero no necesariamente van a coincidir en todos los lugares donde hay franjas del otro láser, ¿verdad? Es decir, las franjas verdes no, de hecho, no se van a formar en el mismo lugar que las franjas rojas, ¿ok? Excepto por algún caso particular. Porque vean que justo
la ecuación depende de la longitud de onda, ¿ok? Entonces, si esto es la posición, se necesita la posición, ¿verdad? La posición angular de algún punto. Esa posición donde hay interferencia constructiva depende de la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, para cada longitud de onda, las posiciones de los máximos son diferentes. Eso es importante de esta materia. Si usted alumbra con luz roja las dos ranuras, las líneas van a estar en lugares diferentes, es decir, con separaciones diferentes, van a tener separaciones diferentes, que si usted las alumbrara con una luz verde, ¿verdad? O azul. Lo que sí va a coincidir siempre es, por ejemplo, el punto central, ¿verdad? Todos los patrones van a tener una franja brillante en el centro de la pantalla, porque ahí es donde las dos trayectorias son exactamente iguales, no hay diferencia de trayectoria, eso corresponde a n igual a 0, que es el máximo central o el máximo de orden 0. Pero ya las franjas de orden 1, 2, 3, 4, 5, para cada color van a tener una posición única, ¿ok? Una posición que corresponde a ese color. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que la posición de la tercera franja, del haz verde, coincide con la posición de la segunda franja del haz rojo. Es decir, de hecho, de acá podemos inferir que las líneas que forma el patrón de interferencia con luz verde están más juntas, ¿verdad? Las líneas rojas están más separadas, de modo que la segunda roja está en el lugar donde ya las verdes van por la tercera. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, entonces, vamos a... Profe, por aquello, para que no se le vaya a pasar, en el chat hay otro grupo que ya escogió tema. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a ver ahora el 43. El 43 dice, disponemos de una fuente de luz blanca y de dos filtros diferentes, uno de 480 nanómetros y uno de 630. Vean que esto de filtros, lo único que es exactamente lo mismo que en el problema pasado. De tener filtros es como tener dos láseres de colores diferentes, ¿ok? En este caso, son dos filtros diferentes, hacen que la luz tenga colores diferentes. Entonces dice, la franja brillante del primer orden generada por una doble rendija está a 0,9 milímetros del máximo central cuando usamos la longitud de onda más corta. Que la longitud de onda más corta sería ahí la de 480. ¿Cuál será la distancia correspondiente para la longitud de onda más larga? Entonces vean que la pregunta lo que nos está diciendo es a qué distancia del máximo central está la franja de primer orden para la longitud de 630. Si sabemos que para la longitud de 0,9 milímetros, quiere decir, para la longitud de 480, la distancia es 0,9 milímetros. Ahora, ¿por qué necesitamos información adicional? ¿Por qué no podemos calcularlo de una vez con 630 nanómetros? Bueno, vean que, ok. Ok, vean que la ecuación que nosotros usamos para acá, para estos casos de doble ranura, era D sen de zeta es igual a n lambda, ¿cierto? O en el caso de interferencia destructiva es D sen de zeta igual a n más un medio lambda. Vean que esta ecuación necesita D, ¿ok? Y en el problema no nos lo están dando, ¿ok? Entonces la idea es tomar los resultados para 630, despejar D de ahí y usarlo para calcular el resultado en la longitud de onda de 400, o al revés, no sé, voy a revisar el...
Ajá, 480, despejamos D y luego usamos ese D para calcular el equivalente en 630. Ahora, vean que lo que nos piden es la posición vertical Y, ¿ok? Entonces recordemos, un punto, en este esquema de Young, un punto cualquiera en la pantalla, escogido al azar, tiene una posición angular, y también tiene una posición que podemos medirla desde la franja central, que ya la llamamos Y, ¿cierto? Acá habíamos llamado la distancia L. Ok, habíamos visto que para ángulos pequeños, como por ejemplo, vean que acá nos están diciendo que la distancia, Y, para la longitud de onda corta, que voy a llamar lambda 1, la distancia Y, que voy a llamar Y1, era 0,9 milímetros. Eso quiere decir que es una distancia bastante pequeña, menos de 1 milímetro. Habíamos visto que cuando L es mucho mayor que Y, es decir, cuando nos fijamos en puntos que están a una altura mucho menor que la separación entre la pantalla y la barrera, teníamos que el seno de zeta se aproxima a la tangente de zeta, tienen casi el mismo valor en ese intervalo, y por lo tanto, yo puedo decir que el seno de zeta se aproxima a la tangente, sería opuesto entre adyacente y entre L. Ok. Entonces, habíamos de hecho escrito ya las relaciones trabajadas en la presentación, ¿verdad? Habíamos dicho que esto es en términos de la posición angular, pero si queremos esa ecuación en términos de Y y L, podríamos escribir por ejemplo, Y sobre L es igual a N lambda sobre D, o lo que es lo mismo, podemos escribir que Y es igual a N lambda sobre D por L. No, mentiras, aquí, ¿verdad? Ah, N lambda, N lambda L sobre D, ¿ok? Esa es la posición. Ok. Entonces, vean que en este caso el enunciado lo que dice es la franja brillante de primer orden generada por una doble rendija está a 0,9 milímetros del máximo central cuando usamos la longitud de onda más corta. ¿Ok? Entonces yo podría ya usar todos estos definiciones para el caso de la longitud de onda corta y ver qué me queda. ¿Ok? Yo tengo que 0,9 es igual a n, dice que es el máximo de primer orden, por lo tanto n es 1. Lambda es 480 nanómetros. L no lo dice el problema. Y no nos dice tampoco cuánto vale D, la separación entre las ranuras.
Ok, entonces ven que en esa ecuación tenemos dos incógnitas, L y D. Pero yo de hecho podría, este, despejar esto en términos de L entre D, por ejemplo. Ok, yo podría decir, ok, L entre D, que vean que es válido para las dos longitudes de onda, vean que la luz que yo use no cambia ni la distancia entre las ranuras, ni la distancia entre la barrera y la pantalla. Ok, la luz que yo use solo va a cambiar la distribución de las franjas brillantes acá. Entonces yo puedo despejar eso. Yo podría decir que L entre D pasando todo esto a dividir. Eso me da voy a ponerle aquí 188 por 10 a la 4. Ok, entonces eso sería para la longitud de onda corta, eso es lo que sabemos, ok, eso es lo que podemos saber. La pregunta es, ¿qué sucede con la longitud de onda más larga, verdad? Tiene los mismos parámetros exactamente. Entonces, haciendo lo mismo para la larga, yo puedo escribir que Y2 sobre L es igual a 1 por la longitud de onda, que vale 630 nanómetros, sobre D. Ok, entonces lo que nosotros queremos averiguar es esto, la Y, ¿verdad? Que sería la distancia a la que está el primer máximo para el otro color, la longitud de onda larga. Ok. Vean que, o sea, yo puedo pasar esto, la L a multiplicar al otro lado y escribir Y2 es igual a 1 por 630 por 10 a la menos 9 por L sobre D. Ahora, ¿qué sucede? Que para el caso este en el que estamos usando una longitud de onda más larga, estamos usando los mismos instrumentos, ¿verdad? Estamos usando la misma barrera, la misma pantalla, por lo tanto las distancias L y D, que es esta de acá. Las distancias L y D son las mismas en ambos casos. ¿Ok? Entonces yo puedo usar el dato que averigüé para la longitud de onda corta. Dice que L entre D es igual a 188 por 10 a la 4. Y ya tengo el problema resuelto, ¿verdad? Ese 1 lo voy a quitar de una vez. Y aquí esto sería 188 por 10 a la 4. 19. Y eso me da 1,19.
Ok, 1,19. Solo déjenme verificar una cosa acá, a ver si todo está bien. Sí. Ah, ok. Aquí hubo una cosilla que me faltó, ¿verdad? Yo puse acá el Y original, ¿verdad? Esto es Y. Ven que este L se vino para acá. Esto es por 10 a la menos 3. Estamos usando metros, ¿verdad? Estamos transformando todo a metros. Entonces me faltó esa cosa ahí, por eso no me está dando un resultado que me pareciera lógico. Entonces, en lugar de darme esto, el resultado correcto con la transformación de unidades de la distancia es 1875. Okay. Ve que esto no son metros ni centímetros. Esto no son metros ni centímetros porque es una división de dos distancias, ¿verdad? Entonces esto en metros, esto está en metros, metros entre metros es una cantidad numérica sin unidades. ¿Ok? Se anulan. Y entonces, ahora sí, voy a corregir esto también. En lugar de ser 188, es 1875. Y entonces el resultado, el resultado ahora sí es 1, bueno, sí, 1,19 o 18. Pero en este caso, antes me estaba dando metros, en este caso me está dando milímetros. ¿Sí? Entonces ven que esto es Y2. Para Y1 teníamos 0,9. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué quieren decir esos Y1 y Y2? ¿Nos acordamos? Bueno, el enunciado decía que Y1 es la distancia a la que está el máximo de orden 1 para el color de longitud de onda corta por encima de la franja central. Entonces recordemos que la franja central, si es el experimento de doble ranura, ¿verdad? Aquí esta distancia es D. La franja central siempre está justo en el centro, ¿verdad? De las dos ranuras en la pantalla del frente. Entonces lo que nos está diciendo este problema es que para la longitud de onda corta, la primera franja brillante después de la central, arriba de la central, es 0,9. Y para la longitud de onda larga, la primera franja, que la voy a dibujar como una línea abierta, está un poco más arriba, ¿ok? Es 1,18. La distancia entre la central y la franja de orden 1, el máximo de primer orden. ¿Okay? Entonces ven que hay problemas en los que podrían decirnos algo un poco diferente. Podrían decirnos, por ejemplo, darnos la distancia entre, por ejemplo, la primera franja. La franja central y no la franja de orden 1, sino por ejemplo la franja de orden 2 o 3 o 4, por ejemplo la franja de orden 2. Ok, podrían darnos la distancia entre la franja de orden 1 y la franja de orden 2. ¿Verdad? Voy a llamar a eso H.
Y esa distancia es diferente de la posición Y, ¿verdad? La posición Y siempre va a ser medida desde el máximo central hasta la posición de la franja de interés. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Todos los problemas son más o menos como lo que acabo de resolver, pero hay que usar la lógica a veces, dependiendo de lo que diga el enunciado, para entender bien de qué distancias nos están hablando o cómo se forma el ángulo o lo que sea. Entonces hay que entender muy bien la geometría de nuestro planteamiento para poder usar las ecuaciones de resolución de los problemas que por lo general no son muy complicadas, ¿verdad? Ok, ¿está claro hasta ahí? Sí. Sí, Ok. Ok. Entonces, lo otro que quería ver era sobre películas delgadas. Quería hacer un ejercicio de películas delgadas, solo para que vean cómo cambia la situación. Para películas delgadas, voy a usar tal vez esto. Quería ver el ejercicio. Ujú. El 31, que dice, protección de los ojos. Cuando se iluminan con luz blanca unas gafas reflectantes, parecen de color azul, con un pico de intensidad a 480 nanómetros. ¿Qué espesor tiene el recubrimiento antirreflectante si su índice de refracción es de 1.36? ¿Sí? Entonces, ¿qué espesor? Si vemos el reflejo, la pregunta es esta, si vemos en las gafas, sabemos que tiene una película de cierto material recubriéndola. Y si vemos en las gafas un reflejo azul, de luz de color azul, con esa longitud de onda, ¿qué tan gruesa es la película que está recubriendo las gafas? ¿Okay? Entonces, vamos a dibujar, tratar de ver, digamos, esta es la superficie de la gafa. Y aquí yo voy a dibujar la película anti-reflexión, ¿okay? Antirreflejos. Entonces lo que tenemos es que aquí va a haber un cierto espesor de, y la luz va a venir acá. Cuando choca aquí, este rayo, parte de él se devuelve hacia arriba y parte de él penetra y recorre 2 veces el espesor hasta que vuelve a salir. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que hacer acá es ver las reflexiones, ¿verdad? Tenemos que, el problema nos da el coeficiente de refracción o el índice de refracción de la película de antirreflejos, que es 1.36. Lo que nos dice el problema es que esto de aquí tiene un n que es igual a 1.36. Ok. Ahora, hay una serie de cosas, de detalles que tienen estos problemas del libro y una de ellas es que este, una de ellas es que hay muchos datos que no dan el problema porque vienen en tablas durante el capítulo. ¿Ok? Entonces quiero que vean una cosa acá. Acá nos dice que cuando se ilumina luz blanca, unas gafas reflectantes parecen de color azul con un pico de intensidad de 480 nanómetros. ¿Qué espesor tiene el recubrimiento antirreflectante? Ok, entonces claramente yo sé que si aquí tengo
aquí tengo la gafa y este es el recubrimiento. Quiero decir, sí. Ajá. Que si aquí tengo la gafa y este es el recubrimiento, aquí yo tengo aire, ¿verdad? Y ese aire tiene un índice de refracción que es igual a 1, ¿cierto? El aire es como si no estuviera ahí, básicamente. Pero yo sé que yo necesito evaluar las reflexiones de la luz y una parte de la luz se refleja en esta interfaz y la otra se refleja en la interfaz de abajo, ¿ok? Es decir, aquí está la gafa. Y ciertamente la gafa tiene que tener su propio índice de refracción, el anteojo, que el problema no nos está dando. Y sin eso el ejercicio no se puede resolver, ¿ok? Entonces lo que vamos a asumir es que esa gafa es de vidrio y vamos a buscar en las tablas del libro cuál es el índice de refracción del libro. Antes que nada voy a solo rápidamente anotar la longitud de onda que tenía ahí. 480. Ok, entonces voy a ir acá. A buscar esas tablas. Que de hecho están en óptica geométrica, ahora que recuerdo. Ven todo lo que hay que devolverse para poder resolver ese problema. Ok, entonces aquí hay índices de refracción. Y aquí están los tipos de vidrios, ¿verdad? Vidrios, dice aquí. Sólidos, vidrios. Entonces vamos a escoger un vidrio clásico o crown que llaman ahí. ¿Ok? Entonces yo voy a anotar eso. Dice que ahí que el índice del vidrio es de 1,52 y eso es lo que voy a traer acá. Ok, y ahora sí estoy listo para resolver el problema. Entonces, antes que nada, antes de comenzar, yo tengo que analizar las reflexiones. Ok, entonces, ¿cuántas reflexiones hay ahí? Bueno, vean que el rayo viene por acá, se refleja en la superficie del antirreflejante. Entonces, una parte de ese rayo se refleja, va para arriba, la otra parte entra en el antirreflejante. ¿Ok? Y se refleja en esta otra interfaz. Entonces, hay dos reflexiones. ¿Ok? Entonces, la primera viene de un medio con índice de refracción 1. N1 es el medio donde viene el rayo. Y se refleja en un medio con índice de refracción. Aquí es del aire, que es 1. Se refleja con un medio con índice de refracción que es de 1,36. Ok. Esa es la primera. La segunda
La segunda reflexión, también va de un índice de refracción que lo voy a llamar N2 a N3. En este caso, N2 sería el índice de refracción de donde viene el rayo aquí adentro, ¿verdad? Que es dentro de la película de antirreflejante. Y N3 sería el índice de la gafa. ¿Ok? Entonces N2 es 1,36 y N3 es NG, es 1,52. Ok, hasta ahí todo está bien. Vean que yo voy a rápidamente recordarles un... Profe, ¿a dónde es que usted sacó el índice de refracción que es igual a 1,52? de la tabla para el En- vidrio clásico, decía. Entonces Ok, busqué en la gracias. tabla, que de hecho está en el capítulo anterior, porque recuerden que los índices de refracción los introdujimos con óptica geométrica. Eh, y ahí vienen como los de los materiales de interés, ¿ok? Entonces, un problema con los ejercicios del libro es ese, que muchas veces en lugar de poner los valores, lo cual sería mucho más práctico para cualquiera, los valores de los índices de refracción involucrados, los valores de las densidades apropiadas para la resolución del problema en el propio enunciado, a veces nada más mencionan el material y como saben que ya aparece en una tabla hace 10 páginas, asumen que uno va a ir a buscarlo a la tabla, ¿ok? Parece un poquillo más tedioso. Ok. Entonces, vean. Acá hay algo importante, ¿verdad? Recordemos que cuando un rayo de luz se refleja en una superficie em, solo denme un segundo para tal vez poner una ilustración. Ok, solo un segundito, es que estoy buscando una ilustración para ponerles ahí.
es acá. Ok. Sí, nada más acá para ver una cosilla. Recordemos que cuando un rayo se refleja en una película, de hecho se refleja en alguna interfaz, en la superficie de alguna sustancia, depende de la diferencia entre los índices de refracción para que haya lo que se llama un cambio de fase, es decir, para que la distancia que recorre el rayo básicamente sea como si esa distancia se modificara en lambda medios. Recuerden que un cambio de fase es como un cambio de lambda medios en la trayectoria total del rayo. Un aumento de lambda medios, ¿okay? En la trayectoria total del rayo. Entonces, eso solo se da si el rayo viene de un medio en el que la luz viaja rápido y choca con la superficie de un medio en el que la luz viaja lento, ¿okay? Tal vez la forma más práctica de recordar eso es como con las cuerdas, ¿verdad? Cuando uno mandaba un pulso en una cuerda y la cuerda estaba amarrada al otro lado, el pulso se invertía. Eso es lo mismo que un cambio de fase de 180. Si la cuerda estaba suelta del otro lado, el pulso se devolvía, pero con la misma orientación que llevaba. Entonces, en el caso de las películas y los rayos de luz es parecido, ¿verdad? Si este medio tiene un índice de refracción mayor que el anterior, es como si la cuerda estuviera amarrada, ¿ok? Si este índice es mayor que este, es como si la cuerda estuviera amarrada, es decir, cuando la onda se refleja hay un cambio de fase. Ahora, si este índice de este material es menor que este, la onda se refleja inalterada, es decir, no hay inversión de 180 grados. ¿Okay? Entonces, vamos a examinar eso en el problema que tenemos, es lo que quería, a lo que quería llegar. Ok. Entonces, pregunta, para la primera reflexión que está señalada con este punto de acá, ¿hay o no hay un cambio de fase de 180? ¿O hay o no un aumento de lambda medios? ¿Cuál es el índice de refracción de el medio por el cual la luz viaja hasta llegar a la superficie donde se refleja? 1. Es 1, es aire. Ajá. ¿Cuál es el índice de refracción de el material de la superficie donde se está reflejando? Es 1,36. Es 1,36, sí. ¿Okay? Entonces vean que vamos de un índice 1 a chocar con un índice de 1,36. Por lo tanto, aquí hay inversión. ¿Ok? Aquí hay inversión de fase o inversión de la onda. Ahora, en la segunda tenemos la reflexión se da en este puntito de aquí abajo. ¿Cuál es el índice de refracción del medio por el cual la luz viaja antes de chocar? De 1,36 a 1,52, ¿no? Exacto, sí. Y entonces, ¿aquí hay inversión o no hay inversión? Sí hay. Sí hay también, ¿ok? Ok, entonces la idea original, si no estuviéramos tomando en cuenta las inversiones, sería que este rayo que atraviesa la película se refleja abajo y luego sale, recorre una distancia adicional de 2D, ¿cierto? La diferencia de las trayectorias entre el rayo que se refleja en la superficie del antirreflejo y el rayo que se refleja debajo de la superficie del antirreflejo
es, bueno, delta R lo habíamos llamado, ¿verdad? En la clase, de hecho. Delta R era igual a 2D, dos veces el espesor de la película. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo esa diferencia de trayectorias? Esto es, ¿verdad? Sin tomar en cuenta las inversiones. ¿Ok? Cuando la diferencia entre esas trayectorias era igual a un número entero de longitudes de lambda, teníamos interferencia constructiva. Pero me puede correr un toque de la hoja, por... Sí. Ok. Teníamos interferencia constructiva. Recuerden que lambda aquí es el lambda dentro de la película, ¿verdad? Sería, yo lo voy a llamar lambda prima. Ok, entonces, ¿cuándo la diferencia de trayectorias fuera un número entero de longitudes de onda dentro de la película? Teníamos interferencia constructiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si vemos acá, recordamos que una inversión es como si hubiera una trayectoria adicional de lambda medios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rayo de arriba estaría recorriendo una distancia adicional de lambda medios y el rayo de abajo con esta reflexión también, ¿ok? Entonces lo que sucede es básicamente que las distancias adicionales se van a cancelar, ¿ok? Yo lo que quiero es tal vez dejarles el principio siguiente. Si hay dos reflexiones que tienen inversión, si las dos reflexiones tienen inversión, es decir, si hay un número par, de hecho, de reflexiones con inversión en un fenómeno de interferencia en películas, entonces la regla para constructiva va a ser 2D es igual a n lambda prima. Bueno, este n es un número entero, ¿verdad? No es el coeficiente de reflexión. Sí, porque esta avanza lambda medios adicional, pero esta también. Entonces es como si esos avances extra por las reflexiones no se dieran. ¿Ok? El rayo de arriba tiene una distancia adicional de lambda medios por la reflexión y el rayo de abajo también. Entonces, ambos se desplazan una distancia adicional igual. Entonces lo único que los diferencia en ese caso sería de nuevo dos veces la espesura, el espesor de la película. ¿Okay? Entonces esto es constructiva. Sabemos que la destructiva tendría aquel otro esquemilla, ¿verdad? En lugar de tener un n aquí, teníamos n más un medio, multiplicando a lambda. Es constructiva cuando hay un número par de reflexiones con inversión. ¿Ok? Ahora, para constructiva tendríamos este criterio. Sería constructiva con un número impar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si de este lado hubiera aire, ¿ok? Si de este lado hubiera aire, entonces esta reflexión no tiene inversión, la de abajo, viene de un medio con n grande hasta un medio con n pequeño, pero la de arriba sí, ¿ok? La de arriba vendría de un medio con n pequeño hacia un medio con n grande. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, básicamente uno tiene que ver dónde están las reflexiones del fenómeno, ver si tienen inversión o no, y contar, ¿verdad? El número que tienen, el número de reflexiones que tienen inversión
Si ese número es par, entonces la regla es esta para interferencia constructiva. Si ese número es impar, entonces la regla es esta para interferencia constructiva. ¿Ok? Yo sé que suena como bastante para hacer, pero uno se acostumbra. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todos están entendiendo esto? O sea, Yo más o menos, la verdad, pero creo que con práctica sí se llega a entender. sí, vean, entonces yo les recomiendo que lo hagan así. Primero que nada, ustedes ven el problema, dibujan el esquema y hacen este análisis de reflexiones que yo hice acá, ¿verdad? Entonces tenemos la primera reflexión, va de este n a este. Si este es menor que este, si n1 si el primero es menor que el segundo, pues tenemos inversión. En la segunda reflexión igual, hacemos el mismo análisis. Si hay dos inversiones, cada una de las reflexiones hay una. Entonces la regla que usamos es esta. Si esto hubiera dado inversión y esto hubiera dado no inversión, es decir, hubiera, por ejemplo, ido de 1,36 a 1 otra vez, que sería como pasar a través de reflejarse en un lente que está en el aire, en una película que está en el aire. Entonces aquí tendríamos este criterio para interferencia constructiva. ¿Ok? Ok. Solo quería ver una cosita aquí. Ok. Sí, la última cosa que quiero recalcar de este tipo de ejercicios, tal vez voy a ponerlo un poco más en limpio después de ver las reglas. Un poquito más claro. Ok. Tengo entonces, primera reflexión. Va de N1 a N2, que es 1, y 1,36, por lo tanto aquí hay inversión. La segunda reflexión va de N2 a N3. N2 es 1,36 y N3 es 1,52. Por lo tanto hay inversión. Dos inversiones se cancelan, por lo tanto no hay modificación en la regla de interferencia constructiva, es decir, tenemos que la diferencia de distancia recorrida entre los dos rayos es igual a 2 veces el espesor de la película. Y tenemos también que si la diferencia
como en este caso hay dos inversiones, es igual a un número entero de longitudes de onda, dentro de la película tenemos este constructivo. Entonces, lo único que nos falta es este lambda prima, ¿verdad? Este lambda prima, venía del hecho de que cuando la luz ingresa en la película, acá, de antirreflejante, su longitud de onda se encoge, ¿ok? Entonces, lambda prima es igual a lambda en el aire dividido entre el n de la película, ¿ok? Que lo llamamos en este caso n2. ¿Ok? Ven que el n de la película es 1,36, es el n2 de acá. Ok, entonces básicamente voy a combinar estas dos ecuaciones, voy a decir que 2D es igual a n por lambda sobre n2. Entonces básicamente la regla que habíamos visto en la clase era 2D n2 es igual a en el lambda, donde ahora sí este lambda no es dentro de la película antirreflejante, sino que es ya en el aire, es el color de la luz que está viajando por el aire. ¿Ok? Esa es la condición para interferencia constructiva. Entonces, ¿qué nos pide el problema? El problema nos decía cuál es el espesor de la película antirreflejante, porque se ve azul, ¿verdad? El problema decía, la luz se ve azul, entonces, ¿cuál es el espesor? Si se ve azul es porque el máximo de interferencia se está dando para la longitud de onda azul. Y el máximo que más se ve siempre es el del orden menor. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo importante. Esto no es como el experimento de doble rendija. Vean que este n, en el caso de películas finas, n no puede ser igual a 0. ¿Ok? N tiene que ser 1, 2, etc. ¿Ok? Porque si n fuera igual a 0, estaríamos diciendo que d es igual a 0 también, ¿verdad? Podemos despejar esto y nos da d igual a 0. Lo cual quiere decir que la película no tiene espesor, es decir, la película no existe. ¿Ok? Entonces, n tiene que empezar a contar, en el caso de películas delgadas, en 1, 2, 3, 4. Entonces, el máximo que se ve siempre con mayor intensidad es el de primer orden, o sea, cuando n es igual a 1. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el problema es que se tiene que cumplir esto. 2n2 es igual a 1 por lambda. ¿Ok? Entonces yo voy a despejar el d de ahí. D es igual a lambda sobre 2n2. ¿Ok? Y según los datos del problema, lambda es 630. No, Profe, 400. Sí. ¿podría volver a explicar ese n grande? Ok, n grande. Ya así, si nos ponemos minuciosos, n grande viene de acá, ¿verdad? O sea, usted tiene la película, ¿cierto? Tiene un rayo que viene aquí y se refleja, pero parte de ese rayo también entra y se refleja abajo. Entonces, aquí, si esto es casi perpendicular, ¿verdad? Aquí yo lo estoy haciendo con ángulo para poder distinguir entre los rayos, pero lo que vamos a imaginar es algo como más una línea que viene, se refleja sobre su propia trayectoria y luego entra y se refleja sobre su propia trayectoria otra vez. Aquí, entonces, si este ángulo es muy, muy, muy pequeño, yo puedo decir que esta línea y esta línea son iguales que el espesor total aquí de la película. Cada una de ellas. Por lo tanto, la diferencia de trayectorias es 2D. ¿Ok? La Ok, diferencia de gracias. trayectorias... No, pero bueno, no sé. Es que creo que todavía falta decir unas cosas para llegar a donde usted Ok, está perdón. preguntando, que es el n, ¿verdad?
Entonces, ¿qué quiere decir n? Bueno, vea que, por ejemplo, lo que yo quiero es que para que haya interferencia constructiva, la diferencia de trayectorias, ¿ok? Entre este rayo, que voy a llamar 1, y este rayo, que es todo este, ¿verdad? Se separa desde aquí, 2, y luego sale aquí también, esto también es 2. La diferencia de trayectoria entre esos dos rayos, que está dada por este triangulito de aquí, ¿verdad? Y yo sé que mide 2D, sea igual a un número entero de longitudes de onda, ¿cierto? Sea igual a un número entero de longitudes de onda. Es decir, si aquí cabe una onda entera, aquí va a haber interferencia constructiva cuando los dos rayos se combinen al salir. Ahora, si aquí caben dos ondas enteras, es decir, si esta película fuera más gruesa y la distancia total fuera igual a dos ondas enteras, también habría interferencia constructiva. Ahora, si fuera todavía más gruesa y cupieran tres ondas enteras, igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces cuando yo lo que estoy diciendo es que delta R tiene que ser igual a n lambda. ¿Qué es este n? Bueno, es el número de ondas que caben aquí, ¿verdad? Cuando n es igual a 1, ¿verdad? Yo estoy diciendo que la película es lo suficientemente delgada como para que aquí solo quepa una longitud de onda, ¿ok? Cuando n es igual a 2, la película es un poco más gruesa, de hecho es el doble de gruesa, y por lo tanto, aquí en donde se define la diferencia de trayectorias, caben dos longitudes de onda, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir el n. ¿Qué es lo que pasa con n? Que no puede ser cero, ¿verdad? Porque si n es cero, yo estoy diciendo que la diferencia de trayectorias es cero. Y la diferencia de trayectoria está definida por el espesor de la película. Es decir, la única forma en que la diferencia de trayectoria sea cero, es que dos veces el espesor de la película sea cero, pero eso solo puede ser cero si el espesor es cero, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, n igual a cero no existe para este caso porque n igual a cero implica que no hay película, ¿ok? Que los dos rayos se reflejan acá y salen juntos. Básicamente, que no hay diferencia de trayectoria. Entonces, en el caso de películas delgadas, el cero no está, pero recuerden que en el caso de ranura doble de Young, n sí puede valer cero, y de hecho puede valer números negativos también. ¿Ok? Cero quería decir máximo en el central, franja brillante en el centro, más 1 quería decir una franja arriba de la central, menos 1 quería decir una franja debajo de la central, etc. Ok, entonces, retomando desde acá, ya vimos las reflexiones, vimos que la regla para constructiva tiene que ser esta, vimos cómo hay que cambiar la longitud de onda, ¿verdad? Para la película antirreflejante, ¿verdad? Es lambda entre el índice de refracción de la película. Pasamos esto a multiplicar acá. Para que las gafas brillen, entonces n tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Ese es el que brilla con más fuerza, ya si la película es más gruesa, brilla menos. Entonces tenemos esta ecuación de acá y podemos despejar el d, que es lo que pide el problema. Ahora, el problema, el enunciado del problema decía que la película tiene una intensidad, la luz azul tiene una longitud de onda de 480 nanómetros, ¿cierto? Entonces nada más sustituyo los datos del problema, 480 por 10 a la menos 9 nanómetros, por 2 por el coeficiente de refracción. ¿Cuál pongo ahí? ¿Cuál coeficiente pongo ahí? De todos los que están allá arriba, ¿cuál es el que tengo que poner ahí? 1,36. Sí, 1,36. Muy bien.
Vean que este en realidad solo nos sirve para saber si hay inversión en la reflexión de abajo, ¿ok? En esta reflexión de aquí. Pero no entran los cálculos, ¿ok? Ok. ¿Cuánto da eso? 1,76 por 10 a la menos 7 metros. Sí, gracias. 1,76. Por 10 a la menos 7 metros. Que vean que yo solo puedo convertir en 176 nanómetros. Ok, entonces ese es el espesor. Si la película se ve azul, si las gafas se ven azules, eso quiere decir que tienen una película recubriéndolas que tiene un grosor de 1,76 nanómetros. ¿Ok? Es increíblemente pequeña, de hecho, esa película. Increíblemente delgada.